El Poder Ejecutivo está convocando sesiones extraordinarias del Congreso. Esta noche va a ser publicada la convocatoria en el boletín oficial y yo les voy a adelantar el temario, que es bastante extenso. Son 28 temas que están yendo a pedidos, 27 proyectos. Nosotros no vamos a ir a la sesión de mañana, no nos vamos a prestar a un show mediático, a la instalación, a la narrativa de una película, a la construcción de un relato que persigue insistir en un tema. Es un show mediático al que no nos vamos a someter. Esto está claro que no lo vamos a hacer. Si quieren sesionar, que sesionen solo. Hicieron una travesura para ver si con eso podían quebrarnos, dividirnos. Bueno, le queremos decir que nosotros ratificamos que de esa manera nosotros no vamos a dar quórum. Nosotros hemos decidido no dar quórum y en todo caso, en estas circunstancias, votar en contra de que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, siga siendo presidenta. Creo que es un error político sobre el cual deben reflexionar, porque este Congreso debe seguir funcionando. Tenemos leyes muy importantes que tratar. Esperamos que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable, como lo ha venido siendo sin duda durante este tiempo, pero siempre hay tiempo para recapacitar y para sentarse en el lugar del diálogo democrático, que es el Congreso de la Nación. Tenemos un extenso temario de 27 puntos donde hay temas importantísimos para todos los argentinos y las argentinas. 103 diputados de manera presencial y remota, y no habiéndose conformado el quórum reglamentario. En el momento que empecé a hablar, Cristian, la pantalla marcaba 103, no me compliqué la vida, que es lo mismo. Con la presencia de 108, así le gusta más al diputado Ritondo. Diputados presentes de manera presencial y remota, declaro fracasada. Ustedes como interbloque deciden no bajar al recinto, siendo que se trata temas en los cuales ustedes habían estado comprometidos previamente. No hay tema. La agenda la hizo el Frente de Todos, convoca una sesión especial el Frente de Todos, sin el diálogo con nosotros para incluir temas, salvo hoy, cuando después de las 13 horas incluyen un tema sin que tengamos debate previo, que es alquileres, pero en el medio ponen creación de 9 universidades, sin decir por qué creamos 9 universidades. El juicio político a todos los jueces de la Corte abre una instancia compleja en el marco institucional y además determina una consecuencia, que la oposición parlamentaria va a bloquear otros temas que son de importancia para el país. Cumpliendo nuestra responsabilidad en el Congreso como bancada opositora, hoy no hay manera de tener un diálogo constructivo, de buscar proyectos de ley en forma conjunta con el gobierno nacional. No hay manera con un gobierno que está desconociendo la democracia. Lamento enormemente todo lo que pasó hoy, impidiendo que nosotros podamos avanzar con un temario que todos saben que es a favor de los derechos de los argentinos y de las argentinas. Hay que sentarse a debatir, que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates en el Congreso, y no extorsionar al gobierno y por lo tanto a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de jueves en la televisión pública, en horario de verano. Y atención, porque es cuestión de minutos que se publique este llamado a sesiones extraordinarias. Serán sesiones entre el 23 de enero y el 28 de febrero, es decir, todo el mes de febrero y la última semana del mes de enero, para que se debatan 27 proyectos de ley. Ahora, lo veíamos bien en el informe. No es solamente el juicio político de lo que se habla en esta convocatoria. Está, por ejemplo, la creación de universidades, la ley de alcohol cero en todo el país, el pliego del juez Rafecas para que sea procurador general de la Nación, algo que incluso impulsó en su momento Elisa Carrió. Por supuesto que también está el pedido de juicio político a la Corte, la modificación de la cantidad de integrantes de la Corte, lo que tiene que ver con la coparticipación. Bueno, temáticas en las que sabemos no se van a poner de acuerdo. La gran pregunta es ¿qué va a ocurrir y por qué no dar el debate en la Cámara de Diputados? ¿Por qué no hacerlo ante la sociedad, incluso cuando no se llegue a un acuerdo y cuando se vote de manera diferente? De eso vamos a hablar hoy con la diputada de la Unión Cívica Radical, de Evolución Radical dentro de ese partido, de Juntos por el Cambio, Dania Tabela, para ver qué opina sobre toda esta situación. Y vamos a hablar también con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, porque ayer Flor le preguntó a Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología, por el
el tema litio. Bueno, y hay consecuencias y hay repercusiones sobre esta decisión, sobre esta ley que todavía no se promulgó en La Rioja, pero que marca un precedente en toda la Argentina, y con el gobernador de La Rioja vamos a hablar. Pero yo me acerco a charlar con Flor, porque hoy se conoció, Flor, la inflación, y ella es nuestra futura economista, periodista de economía. La inflación del mes de diciembre, que no tuvo un 4 adelante, Massa que dijo menos de 5, bueno, fue 5,1%. Así es, sí, se conocieron los datos de diciembre. Me gusta que me des aliento para recibirme algún día. ¿Cuánto queda, Flor? Me quedan 10 materias. Lo tomo como una señal de Messi. ¿Entendés? Ok. No, son 33. Me quedan 10. Bien. ¿Años? ¿Cuánto es eso, más o menos? Y depende de qué velocidad lo hagas. Bueno, se puede. Se puede. Elijo creer, Flor. Elijo creer yo también, bueno. Pero soy periodista, así que puedo analizar también claro, estos datos. Y tenemos que hablar de los datos de inflación que se conocieron hoy. Son los datos de diciembre, como bien vos decías, 5,1% dio diciembre, pero con diciembre también ya podemos hablar de qué pasó en todo 2022, que es este dato muy alarmante, que es el 94,8%. Altísima inflación. Sí, de hecho, la placa la titulamos Inflación Récord, porque efectivamente es el récord desde 1990. Porque se habla del 1991, la inflación fue 84% en ese momento que se instalaba la convertibilidad, pero bueno, el año anterior venías de la hiperinflación. Así que una inflación muy elevada. Trajimos también cuáles fueron esos rubros que más subieron, es decir, todavía más que la inflación. Wow, o sea, los que tiraron para arriba la cifra final. A ver, ahí los tenemos. Claro, y ahí los tenemos, y seguramente el que está del otro lado dice, sí, ya me di cuenta, porque mirá, vestimentas, lo que es prenda de vestir, 120,8%, subió en todo 2022. Restaurantes y hoteles, 108,8%, y equipamiento y mantenimiento del hogar, 97,2%. Bueno, este último mes, el que se conoció hoy, que fue diciembre, restaurantes y hoteles, teniendo en cuenta la proximidad de las vacaciones, mucho más por arriba del promedio, ¿no? Sí, hay ahí dos cosas. Por un lado, la estacionalidad. Digo, diciembre es un mes donde el hotel, el restaurante sabe que se viene el verano y ahí aprovecha a remarcar. También sectores que estuvieron muy mal, recordemos, en el año 2020, 2021 por la pandemia, y ahí están intentando recomponer todo lo que perdieron. Y después tenés sectores también como puede ser prendas de vestir y calzado que están más protegidos, digamos, por una política económica, y ahí también se ven estos muy fuertes aumentos. Sí, no, te quería preguntar por lo que tiene que ver con servicios, porque los aumentos de tarifa, entiendo, no pegaron todavía tanto en lo que tiene que ver con 2022, aunque los formularios y algún aumento ya llegó. Sí, es cierto que no podemos adjudicarle a el descongelamiento de las tarifas. Recordemos, tarifas de luz, de gas, transporte, muchos años con congelamiento, digamos, con muy pocos aumentos. Recién ahora, este año, empezamos a ver un descongelamiento de las tarifas, pero no se le puede adjudicar a eso esta inflación. De hecho, trajimos como los principales puntos por los cuales uno dice, ¿por qué hubo esta inflación récord? Vamos. Y lo llamamos la escalera de la inflación porque un poco cada uno de estos pasos te la fue subiendo un poco más. Por un lado, el piso elevado, vamos leyendo, leo todos, si te parece, y después vamos detallando uno por uno. Lo que es un piso elevado, lo que podría decir, bueno, la herencia de años anteriores, la guerra en Ucrania, las internas dentro del gobierno y la restricción a importaciones. Así como 4 grandes temas, porque por ahí uno te va a decir, cada uno va a buscar la causa que quiera, ¿no? Uno te va a decir, es la herencia, otro va a decir, lo que pasa en el mundo. No, yo creo que la palabra que más escuché este año es multicausal. La inflación es multicausal. Bueno, ahí tenemos una de las multicausas y lo suma el señor Pablo Ibáñez, que como cumplió años ayer está en modo rebelde, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No. ¿Qué cumpliste? Estoy 15. olvidadizo, estoy olvidadizo. 15, Ibáñez. La edad te pone olvidadizo de algunas cosas que tenés que hacer, entonces se me fueron amontonando distintas tareas. Feliz cumpleaños, atrasado. Bueno, se agradece. Multicausal, Flor. Multicausal, entonces. La palabra que nos dejó sin duda Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, pero es efectivamente así, digo, no se puede adjudicar una causa a la inflación. Y ahí veíamos, por un lado, lo que pasa en el mundo, guerra en Ucrania, subieron mucho los precios de los alimentos y de la energía, y hay inflación en todo el mundo, digo, entra al medio que quieras a nivel internacional. Sí, pero como siempre dijimos, un 10% de inflación en Estados Unidos o en algún país europeo es una barbaridad. Para nosotros anualmente sería firmo ya, dámela, pero sí, proporcionalmente, digamos, hay una inflación global. Claro, por eso hablamos del mundo, pero también, como vos decías, un país, Estados Unidos, que pasa del 1% al 7%,
es un montón de aumento, pero también 7%, uno lo compara con casi 100%, y ahí por eso poníamos otra de las causas, un piso elevado. Digo, Claro. vos venís de un país que hace 20 años que tiene inflación, que desde el 2007 para acá, hasta el 2015 estuvo en alrededor de 20-30%, después de 2019 pasa un escalón más al 50%, bueno, ya tenés un piso elevado también. Y después tenés los propios tiros en el pie, digamos, del propio gobierno, que de hecho el pico de inflación de este año lo tenés en el mes de julio y después en agosto, que son los meses de los 3 ministros de Economía. ¿Te acordás de las fuertes internas? Se fue Martín Guzmán, vino Silvina Bataki, después vino Sergio Massa. Todo eso te trajo una serie de incertidumbre también y más remarcación. Y por último tenés el problema de la falta de dólares, se restringieron las importaciones y como tenés restringidas las importaciones, todo lo que viene de afuera también aumenta el precio. Bueno, complejo para lo que viene además, ¿no? Porque no va a ser fácil. Señor Pablo Ibáñez, en un ratito nos metemos en todo lo que tiene que ver con estos solo 27. para agregar un detalle, porque Sí, ella decía, dale. los meses más complicados con inflación fueron los meses más movidos en términos políticos. También uno puede leerlo al revés. Sergio Massa llegó con mucho respaldo político interno, con capacidad de negociación con actores externos, y eso también es una clave política para entender lo que pasó después. La tendencia posterior, si en el momento del estallido, cuando estalló la política interna, se notó en el índice de inflación, uno puede hacer exactamente la misma traslación diciendo, cuando Sergio Massa llega, de hecho, con la bendición de los dos Fernández, el presidente y la vicepresidenta, logró un principio de acuerdo que no había tenido, por lo menos los últimos meses, Martín Guzmán. Nos metemos en lo que les decía, litio, porque ayer Flor lo preguntó al ministro de Ciencia y Tecnología. Es una agenda que se viene, hay un lobby minero siempre muy importante, hay leyes que tienen que ver con lo provincial y lo nacional. Vemos el informe y saludamos al gobernador de La Rioja. Con algo más de 22 millones de toneladas localizadas en su mayoría en los salares de Jujuy, Salta y Catamarca, Argentina alberga el segundo depósito de reservas más grande del planeta y es el cuarto productor mundial. La Argentina es la segunda reserva de litio del mundo y por lo tanto lo que nosotros tenemos que buscar es que no solamente explotemos el litio, saquemos el litio como mineral, sino que además podamos industrializarlo. El litio tiene un valor muy distinto si se lo importa, se lo exporta como mineral, que se lo exporta como batería. Desde la reforma constitucional de 1994, el dominio de los recursos naturales está a cargo de las provincias, situación que permite la explotación a gran escala. Lo que tenemos en el Código de Minería, texto ordenado en 1997, reformado en los años 90, fue que convirtieron, digamos, las concesiones mineras, lo que llamamos concesiones mineras, que son contratos públicos con el Estado para acceder a esos recursos, en propiedad privada. Esas fueron las reformas de los años 90 dirigidas por el Banco Mundial. Se puede hacer mejoras en la ley, ¿no? Más que nada en el tema regalías, por ejemplo. ¿En qué porcentaje están esas regalías? Hoy en día las regalías que paga el sector minero tiene un tope del 3%. Por ejemplo, en el caso de Chile, que es un modelo un poco más progresista, si querés, está atado directamente al precio del metal en el exterior, es decir, al precio mundial. En la actualidad, hay más de 40 proyectos de extracción en diferentes etapas en manos de transnacionales y varios emprendimientos a cargo de YPF Litio, la empresa de bandera creada el año pasado que ya puso en marcha, entre otras acciones, una planta de producción de baterías de litio en la localidad bonaerense de Berisso. El litio se está yendo para decarbonizar los automóviles, las economías del norte. Nuestro litio va a ser utilizado y está siendo utilizado por las empresas automotrices más grandes del mundo. Según datos oficiales, se estima que para 2027 las ventas del sector ascenderán a $4.000 millones y para 2030 se espera que Argentina pueda suministrar el 16% del litio mundial. Nadie diría que no quiere industrializar el litio, ¿no? Que lo quiere vender como materia prima. La pregunta es si Argentina tiene la capacidad y cuánta inversión tiene que venir, en qué condiciones. Las reglas de juego, ¿no? Las polémicas y siempre diferentes de un lado y del otro, reglas del juego. Saludo al gobernador Ricardo Quintela para preguntarle sobre esto. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién pone las reglas del juego del litio? ¿Cómo? ¿Quién pone las reglas del juego del litio, quiero decir? Las leyes, cómo venís, en qué condiciones, cómo te llevas la recaudación.
Nosotros no alteramos las reglas de juego de la Argentina. Lo que hicimos nosotros es recuperar todas las minas referidas al litio para establecer una política de soberanía minera, ¿no? Por un lado eso, por otro lado también no hicimos daño a nadie porque nadie puso un solo peso de inversión en esta materia, ni tampoco generó un solo puesto de trabajo, porque la política minera en La Rioja no tiene actividad por el momento. O sea, hay un escándalo total, y de hecho hay un comunicado de Patricia Bullrich, a ver si lo podemos ver, de hace un par de horas solamente, que habla sobre la situación, porque digo, hay una ley, corríjame, que se vota en su provincia, todavía no está promulgada, en la que dice que el litio y sus derivados son de interés público y un recurso estratégico, y Bullrich responde diciendo, vamos a traer inversiones, no a desalentarlas como hace La Rioja. Menciona que el 15 de diciembre la Cámara de Diputados de La Rioja realizó esta declaración como recurso estratégico y suspendió por 120 días los permisos otorgados para la exploración y las concesiones relacionadas con este metal y sus derivados. Claro, con la plata de todos, a los gobernantes no les importa producir ni que produzca el país. Esto, a ver, usted me dice, no hay explotación hoy en La Rioja, con lo cual ¿se está anticipando lo que puede llegar a venir? Por supuesto, ella tiene todo el derecho del mundo de opinar y no voy a juzgar, digamos, su opinión, pero debería conocer primero las provincias mineras como para opinar con propiedad. De todas maneras, nosotros lo que estamos tratando de hacer es evitar lo que acá denominamos inmobiliaria minera, es decir, que una persona común se adueña de un espacio físico de la provincia de La Rioja en materia minera, luego hace una pequeña exploración y la puede vender a cualquier empresa extranjera. Lo que nosotros queremos es recuperar esta soberanía política, buscar a todas las empresas que de hecho ya estamos conversando con varias empresas acá extranjeras acá en la provincia de La Rioja que están muy interesadas en la explotación del litio. Vamos a conversar con ellos para que no solamente les convenga a la provincia de La Rioja y a la Argentina, sino también que les convenga a las empresas, pero bajo las condiciones que el gobierno de la provincia, en defensa de los intereses de todos los riojanos, pueda conversar con las empresas y también en consonancia con la nación. Flor. Gobernador, salió la Unión Industrial Argentina a pedir que no se promulgue esta ley. ¿Va a atender, por un lado, ese reclamo y también pidió reunirse con usted para poder debatir estos temas? Sí, no voy a atender ese reclamo. Vamos a promulgar la ley porque es iniciativa del Poder Ejecutivo y fue debatido, digamos, para tomar esta decisión. Lo hemos conversado, hemos charlado entre los compañeros que están en la materia, y donde estamos a la decisión que la provincia se haga cargo de llevar adelante la negociación con cada una de las empresas interesadas en la materia. Lo que se han expresado son aquellos que están vinculados directamente con los capitales que desarrollan este tipo de explotación. No lo juzgo ni tampoco quiero perjudicar a nadie, simplemente queremos beneficiar a los verdaderos dueños de este mineral estratégico, que la Argentina, el pueblo argentino en general y particularmente el pueblo de la provincia de La Rioja. Ahora, pareciera que hay algo particular y es la UIA o Patricia Bullrich salen a criticar una ley provincial, sin embargo las negociaciones con posibles inversores extranjeros continúan. Digo, la intención de poner guita en La Rioja, lisa y llanamente, no se fue por esta ley. Ni se va a ir, al contrario. Al tener nosotros de vuelta la licencia para poder otorgarla nuevamente, la vamos a otorgar a empresas serias que tengan responsabilidad minera y que también tengan una conciencia social de que la provincia de La Rioja, como la dueña de este mineral estratégico, tengan un beneficio para nuestros ciudadanos. ¿Tenés una más? Sí, ¿qué cree que debería modificarse a nivel marco regulatorio del litio? Digo, se puede hablar de los cánones, de las retenciones, un montón de cuestiones relacionadas a la ley a nivel nacional. ¿Qué le gustaría que Presidencia, Casa Rosada, debata en cuanto a eso? Seguramente se podría modificar la ley, una ley que tiene ya 30 años de vigencia, que garantizó durante 30 años la regla de juego, que podríamos modificar porque ahora viene, digamos, esta suerte de commodity, como bien dijo el ministro Massa, una suerte de commodity que es el litio, junto con Chile y con Bolivia, somos los que concentramos la mayor cantidad de litio en el mundo, por lo tanto es importante que nos pongamos de acuerdo para poder regular el precio del mercado. Y creo que hay que modificar también la ley minera que nos permita, digamos, tener este margen de maniobra
que valga la redundancia, que permita que nuestro país se quede con mayor utilidad y que se puedan producir acá el valor agregado, incorporar aquí el valor agregado, es decir, la construcción de la celda con la batería de litio. Ahora, ¿estaría dispuesto a, por ejemplo, charlar con Bullrich o con algún dirigente de la oposición que abiertamente critique esto? Y lo digo porque es un recurso que es de las provincias, que hoy está gobernada por el Frente de Todos, pero que puede estar gobernada por cualquier color político. Sin ir más lejos, Jujuy, Flor, corregime, pero explota litio y tiene las leyes más, si se quiere, favorables al Estado de todas las provincias que tienen litio. O sea, es la provincia que más se queda con recaudación por parte de las mineras. Sí, de hecho tiene una empresa estatal y cualquier explotación que se hace en Jujuy, el 5% tiene que ir a Yemse, que es la empresa estatal. Más del promedio, digamos. Digo, en ese sentido, ¿hay voluntad de los gobernadores que tienen este recurso natural y explotable explicar de alguna manera? No puedo hablar por ellos, puedo hablar por nosotros, y me alegra, digamos, que el gobernador de Jujuy tenga una participación importante en el tema de las utilidades. Yo creo que tenemos que debatir y discutir cuáles son las utilidades, porque nadie, con las empresas que estamos conversando, van a venir a invertir para no tener utilidades, las utilidades que corresponden. Lo que sí creo que es importante poder definir cuáles son esas utilidades y que puedan ser compartidas por los verdaderos propietarios o dueños del mineral. En este caso es Argentina, y particularmente, como te dije, La Rioja, todos los riojanos. Nosotros necesitamos aprovechar, en el buen sentido de la palabra, este momento y el interés por el litio, el efecto de garantizar mínimamente que nuestra gente va a tener una calidad de vida un poquito mejor que la que tiene ahora, con los propios recursos, producto de la extracción de este mineral estratégico. Ahora, gobernador, si uno consulta a los distintos empresarios que salieron a manifestarse, dicen, no está mal lo de recurso estratégico, que es una de las partes de la ley, sí lo que dicen es que se mete en lo que es seguridad jurídica, y le leo el artículo específico, que es el artículo 4, que habla de dejar caducos permisos que se hubieran otorgado y suspender concesiones. Claro, Digo, pero lo que dice es que no hay, o no. ¿Cuántos permisos hay hoy por hoy funcionando que quedarían obsoletos? Y no tengo la cantidad exacta, pero siempre están en manos de personas, ni siquiera de empresas, de personas, digamos, que hacen una exploración, que invierten en una exploración, digamos, con la asistencia financiera de alguna empresa. Esa exploración te determina la cantidad y la calidad del material, digamos, que se explora, y eso tiene un valor. Ese valor, esa licencia se puede vender a una empresa multinacional a valores que no tienen límite, no tengo límite en este momento. Entonces lo que queremos es hacer la exploración nosotros, determinar la cantidad y la calidad de litio que tiene cada una de estas minas, algunas de ellas que fueron otorgadas esa licencia, que ya se caducaron y la recupera la provincia para sí, y la vamos a otorgar nosotros. En vez de un particular, lo otorga la provincia de La Rioja, previo acuerdo con la empresa que va a invertir en la extracción del litio, con utilidades que le queden para la empresa, pues fundamentalmente para Argentina y para los riojanos. Claro, y con esa inversión explorarían en conjunto, digamos. Lo que opina la dirigente Patricia Bullrich, bueno, corre por cuenta de ella, pero sería importante que conozca lo que significa una política minera y que conozca las provincias que tienen actividad minera. Nosotros no nos incluimos en temas que no conocemos y tampoco opinamos sobre temas que no conocemos. Yo creo que tiene que opinar con propiedad a partir de un conocimiento acabado de lo que significa para nosotros tener esta oportunidad. Gobernador, gracias por su tiempo. No, al contrario, un fuerte abrazo. Gracias. Señor Pablo Ibáñez, ¿está listo para...? Vamos a ir a caminar ¿Está bien? Yo estoy perfecto. ¿Estás bien? ¿Cuándo festeja el cumple, Te Pablo traje un Ibáñez? regalito, lo tengo en el camarín, después te lo doy. El único festejo permitido y aceptado es con mi familia. ¡Ay, qué aburrido que sos! Sí, somos así. Si somos colorados encima. ¿Me corro más? Vale. 2023 será año de festejos para algunos, de derrota para otros. Hablamos de elecciones que arrancan ¿cuándo? ¿Qué? ¿12 de febrero? Viste, ya te sorprendí con ese. Sí, la verdad que sí. Dentro de un mes, primera elección. Mirá. Es un precalentamiento, porque es en La Pampa elección interna no obligatoria. No obligatoria es decir que los partidos que tienen boleta única, único candidato, como ocurre con el Frente de Todos, el peronismo de La Pampa, no va a internas. Bien. Pero el que tiene competencia, en este caso Juntos por el Cambio, que tiene dos Martínez, Martín Berongaray por el radicalismo y Martín Maquieira por el PRO,
van a una competencia, de ahí va a salir el candidato a gobernador, que después más adelante va a tener... No es una elección de afiliados, es una elección, No, es una elección, elección, digamos. es lo que se llama técnicamente PAS, porque es primaria, abierta, simultánea, Claro. porque si hubiese de otro partido sería simultánea, pero no es obligatoria. Claro. Ese es el dato. Abre el 12 de febrero, arranca muy temprano. Imagínate que el 12 de febrero en La Pampa presentaron listas en diciembre, antes de Navidad. Claro. O sea que van con el clima de campaña hace bastante rato. Después vamos a tener 2 elecciones en abril, muy pegaditas por Río Negro y Neuquén. Interesante porque ahora en Neuquén hay un ruido bastante importante en estas horas, porque un sector del PRO se fue a hacer un acuerdo con uno de los candidatos del MPN, en realidad con Rolando Figueroa, va a ser en Neuquén, pero el mismo día van a votar. Los 2 gobernadores, este es un dato interesante para seguir, no pueden reelegir. En realidad, Arabella Carrera sí puede reelegir técnicamente, pero como llegó ahí de una manera un poco particular, porque era vicepresidenta de Abel Tilnec, la Corte le volteó la intención de ser candidato a gobernador otra vez. Ella era de vice, medio poco conocida, se instaló y ganó la elección. Podría ir, pero no va a ir. Okay. Por lo tanto, no va a reelegir. Y Omar Gutiérrez no puede reelegir, gobernador del MPN, partido histórico de Neuquén, ese que han pasado un montón de guerras, se llegó a la luna, pasaron un montón de cosas. El MPN siempre siguió en Neuquén, Firme, golpe de Estado, todo lo que sea. Siempre ahí. Sigamos. Esta es la parte para ir siguiendo, porque la elección va a tener una escala en mayo que va a ser súper caliente por distintas cosas que van a pasar en mayo. Primero, hoy hablaban de Jujuy, Morales, que venía un poco jugando con esta idea, se adelantaba, se acercaba, una especulación a ver si podía meter una reforma constitucional para volver a ser candidato. Bueno, finalmente el 7 de mayo va a haber elecciones, se va a elegir gobernador y se va a elegir constituyentes para una reforma constitucional el mismo fecha. Morales es gobernador, tan rojo quiere decir que no puede reelegir. Y en Misiones, Herrera Guad, que también es de un partido provincial, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, tampoco va a ir por la reelección. Va a volver un ex gobernador, Hugo Pasalacqua, ya fue vicegobernador en su momento de Maurice Clos, fue luego gobernador del partido Frente Renovador y después dejó, fue como diputado provincial y ahora va a volver a candidato. Nos vamos a mayo, a una semanita a más, mitad de igual. mayo. Sí. El 14 de mayo va a ser la superelección. ¿Por qué? Va a haber 4 provincias votando el mismo día. La Pampa lo completamos porque va a tener las internas el 12 de febrero y Silioto va por la reelección. Va por la reelección y tiene posibilidades importantes por los números que vienen asomando en las empresas para competir ese mismo día. Y el mismo día va a haber elección de gobernador en Salta, en San Juan y en Tucumán. Me voy a detener primero en el caso Salta, que es un partido provincial. También habrá que ver cómo se arman muy cercano a Sergio Massa y cercano al a Frente Sergio Renovador Massa, tiene el vicegobernador Jaquín era de Massa, después él venía de Urtubey. Salta también es como un mundo bastante particular en muchos aspectos, está en un partido provincial, pero por ejemplo fue uno de los gobernadores, a pesar de ser cercano al oficialismo, al Frente de Todos, que no se sumó al planteo con la Corte. Había acompañado con un tono menos virulento la queja del gobierno nacional sobre el fallo por los fondos para la ciudad de Buenos Aires. Salta también. Un detalle nada más, hay un sector del kirchnerismo y del peronismo que están en Salta y que están en esa discusión, justamente por el juicio político, se mete en la política local y eso está complicando la posibilidad de ir en un frente que sería panperonista, por llamarlo de una manera, en Salta. Y acá, están los dos en amarillo, votan en la misma fecha, porque Uñac, hay una discusión de índole jurídica a ver si Uñac va a poder ser o no candidato a gobernador. La primera observación me podrá decir, bueno, no está decidido. ¿Por qué? Porque como ocurre en todo lo que tiene que ver con la justicia, hasta tanto no exista la acción concreta de Uñac presentándose como candidato, no se puede discutir a ver si puede o no puede ser candidato. Bueno, por eso Gioja, el exgobernador, actual legislador, le dijo, no te sumaste al pedido de juicio político porque estás esperando que la Corte te banque cuando quieras ser candidato de vuelta. Eso es, ¿tiene que ocurrir antes de eso o tiene que ocurrir que Uñac se presente?
Después que haya alguien que diga que la presentación de Uñac es irregular, que después la justicia provincial lo trate y después podría llegar a la Corte. Gioja hace el camino más corto, muy razonable, porque ¿qué ocurre? Hay un único tema que habitualmente la Corte Suprema trata de los temas provinciales, y son las cuestiones electorales. Claro. Los últimos 3 gobernadores que quisieron hacer interpretación constitucional de reelecciones en sus provincias llegaron a la Corte, los 3 fallaron. Gerardo Morales, que no lo dejaron ser candidato en el 2013, Berel Tinec, que estaba el caso yo de Río Negro el año 2019, y Sergio Casas en La Rioja, que quiso hacer una interpretación similar, había sido vicegobernador, después dijo no vale ser vicegobernador. Bueno, la Corte volteó esa posibilidad. Por eso, si te guías por los antecedentes, uno no puede replicar literalmente, pero si lo de Uñac llega a la Corte, tiene las de perder, salvo que haya una interpretación correcta de Gioja, que Uñac se quedó fuera del ruido del juicio político para que la Corte sea consecuente con sus deseos de reelegir en la provincia. Parece un poco chino, pero puede ocurrir. Los chinos Argentina existen. no lo entendería. Exactamente. Tucumán, ¿qué pasa Y con Jaldo es actualmente vicegobernador. Hay también una discusión sobre... No es gobernador, Jaldo, ahora. Es gobernador, pero fue vicegobernador. Sí, de Entonces, Mansur. fue vicegobernador de Mansur, que ya fue 2 veces vicegobernador de Mansur. Entonces está la misma historia de decir si el gobernador, si en realidad la limitación es sobre el poder ejecutivo o sobre el gobernador. Como se sabe, los vicegobernadores son electos con el gobernador, pero forman parte del ejecutivo con roles en el legislativo. Entonces acá hay una discusión si las limitaciones de reelección es para los gobernadores o para la fórmula. ¿Y si no es Jaldo, podría ser Mansur? No, lo paradójico sería que en este caso Jaldo, la intención es Jaldo gobernador, Mansur vicegobernador. Se da vuelta a la fórmula. Bueno, claro. ¿Sí? Entonces, ahí, por lo tanto, es lo que está ocurriendo. Si aparece una discusión, habrá que ver si no puede ser Jaldo, menos puede ser Mansur en todo caso. Claro. 11 de junio. Mendoza. Sí. Mendoza tampoco puede reelegir Rodolfo Suárez. Mendoza también está muy picante la interna de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque De Marchi, Omar De Marchi... Cornejo aparece como el candidato del radicalismo, pero Omar De Marchi, que es un dirigente del PRO, que es el armador nacional de Horacio Rodríguez Larreta, quiere ser candidato. La discusión que está ahí, a ver si hay pasos, si no hay pasos, si van adentro, si van por afuera. Si va por afuera, sería un problema. Si hay una instancia de paso, todo se ordenaría un poco mejor. Pero la discusión está también instalada ahí. En San Luis... Alberto Rodríguez Sá estaría cortando, estuvo Poggi en el medio, pero desde el 83 en adelante hubo un Rodríguez Sá solo con esa temporada de 4 años de Poggi. Volvería y anunció este fin de semana un candidato, Jorge El Gato Fernández, un dirigente de ahí, que algunos están diciendo que lo que está buscando, más allá de que no puede ir por la reelección, Alberto Rodríguez Sá no tiene posibilidad de reelegir, está buscando una especie de moderado, alguien de centro, porque vienen con además situaciones difíciles, pero además los Rodríguez Sá, ya es para otra historia, tuvieron esa pelea familiar entre el Adolfo y el Alberto que generó mucho ruido en su momento. Y esta es la elección que tiramos, la fecha del 25 de junio, no está confirmado, se está hablando también de intención, hay que seguir el tema Córdoba, Schiaretti no puede reelegir, ya tiene Delfín, ya le puso a dedo a Martín Yarllola, el intendente de Córdoba capital. El fin de semana, el viernes, en realidad mañana, va a estar Horacio Rodríguez Larreta en Córdoba, 72 horas en Córdoba, haciendo campaña con Luis Juez, ese también es un tema para seguir. ¿Luis Juez va a ser el candidato de Juntos por el Cambio? Es el que quiere ser, no hay internas, no hay primaria, Juez no ha querido ir a una interna de Juntos, porque no hay sistema de primarias en Córdoba, por lo tanto es el que llega. En el 2019 hubo un candidato, Juez por un lado y Mario Negri por otro, se dividió, ahora hay como una especie de acuerdo político para que no vuelva a ocurrir la división de la oposición. Ahora, si no hay división de la oposición, hay que ponerse de acuerdo en una mesa política a ver quién es el candidato. Claro. Parece que a Juez nadie lo puede bajar. El otro candidato que aparece por ahí con alguna intención es de Loredo, que es de la UCR Revolución. Sí. Que aparece con posibilidades, que es un candidato bien visto, pero no hay formato para sentarse a discutir a ver quién se baja y quién no se baja. Va a estar Larreta con Juez y el dato particular también es ese. Mauricio Macri ha dicho explícitamente que no le gusta la candidatura de Juez. De hecho, tuvo un encuentro con Yarllola,
que es el candidato a gobernador de Schiaretti. También es un poco una mezcla de lo que va a ocurrir. Pero hay que seguirlo porque es un dato de una provincia muy importante, centro del país, y es hasta ahora el dato que todavía no está confirmado oficialmente que sea el 25 de junio. Lo ponemos como fecha porque es para cumplir los primeros 6 meses del año con 11 provincias que van a estar resolviendo su próximo gobernador. Me voy a ir a la mesa, antes voy a agarrar mi cuaderno y me surgen preguntas, pero para hablarlas en otro momento, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con la ciudad de Buenos Aires, ¿no va a desdoblar? No, no va a desdoblar la ciudad de Buenos Aires. No, no va a desdoblar. Mirá. De hecho, Ciudad de Buenos Aires hizo en su momento la reforma de sacar el voto electrónico, del cual había hecho una campaña política importante. Yo como porteña voté con ese... Para poder volver. La Ciudad de Buenos Aires había puesto el voto electrónico y había puesto una ley que obligaba a que se vote en fechas distintas. Hicieron una ley cuando va la reelección de Mauricio Macri en el 2019 para votar el mismo, y de hecho se echó para atrás el tema del voto electrónico, porque si vas con una simultaneidad tenés una complicación, tenés que votar con 2 sistemas, porque el sistema nacional es con boleta única de papel y el sistema porteño. O sea, enterraron la idea de la autonomía para votar con fecha propia y también guardaron y no volvió nunca más. Por ahí están guardados en algún archivo. Por ahí están guardados en algún galpón las máquinas de voto electrónico. Me voy entonces con nuestra invitada, porque estamos con la diputada nacional de Juntos por el Cambio, de Evolución Radical, Dania. Es Dania, ¿no? No Dania, sí, Dania. Imagino tener dicho Dania toda la vida, ¿no? Me he pasado la vida explicando cómo se pronuncia el nombre, pero sí, es Dania, es Dania. Dania Tabela. Dania, bueno, venimos hablando un poco de todo. Ahora tengo una pregunta porque estaba de Loredo, que es compañero tuyo de bancada. ¿A vos te gustaría que él sea candidato en Córdoba? Por supuesto, nosotros estamos trabajando para que Rodrigo de Loredo sea el candidato a gobernador en la provincia de Córdoba. ¿Y ves posibilidad de un acuerdo entre un Mario Negri, juez, él, para que encabece? Mira, yo creo que estos son momentos que parecen muy turbulentos, pero que a lo largo de estos meses vamos a ir teniendo acuerdos en todas las provincias, aún en aquellas donde hoy hay más conflicto. Algunas se resolverán por internas abiertas, otros por internas, otros en las mesas políticas, como decía recién Pablo, y me parece que vamos a ir encolumnando Juntos por el Cambio, mucho más fortalecido, más grande, con mayor capacidad de generar alternativas electorales y alternativas de gobierno. ¿A nivel nacional crees que también en la candidatura presidencial? Supuesto. Sí, por supuesto. O sea, vos no sos pro paso, digamos, con un candidato más de la UCR, uno del PRO. Sí, nosotros probablemente a nivel nacional vayamos a una paso, con un candidato de la Unión Cívica Radical, con un candidato del PRO, con la posibilidad de que Lilita Carrió sea candidata por la coalición cívica, lo dijo hace unos días. Sí. Me parece que va a ser una posibilidad. También todavía se está explorando la posibilidad de las fórmulas cruzadas. Lo más importante... ¿A vos te gusta eso? Porque hay algunos que les gusta y otros no. Un Larreta Lustó, por ejemplo, o un Larreta Gerardo Morales. A mí me parece que hay que explorar todas las alternativas posibles para que Juntos por el Cambio llegue al gobierno en diciembre del 2023 con muchísima fortaleza, en términos de los ejecutivos, pero también en términos de los legislativos. Y muchas veces las PASO y las fórmulas cruzadas pueden ayudar a tener esas mayorías que necesitamos para gobernar. Sí, la fórmula híbrida, la fórmula de uno de un sector y otro de otro, resuelve un poco formalmente aquella vieja idea de que en el 2015 ganó una fórmula del PRO y siempre el radicalismo terminó diciendo como que había sido una alianza electoral, pero no necesariamente una alianza de gobierno. De hecho, el propio Mauricio Macri le escapaba un poco la idea de un gobierno de coalición. Ha cambiado mucho, ¿no?, la realidad de Juntos por el Cambio desde 2015 acá. Me parece que un ejemplo, que me tocó además protagonizar junto a Facundo Manes fue la PASO en la provincia de Buenos Aires para la lista de diputados, donde le ganamos al Frente de Todos justamente porque hubo una PASO que permitió hacer más grande y más fuerte, como dice Martín Lustó, y propiciamos siempre del espacio de Evolución Radical, más grande y más fuerte a Juntos por el Cambio. Y además abre la posibilidad de discutir mejor las políticas públicas y los proyectos de país que vas a llevar adelante. Sí, queda con eso. Me parece que eso es una alternativa que se está creciendo. Uno puede validar mucho la PASO, que es un mecanismo, además con la competencia, con el interés. A veces, y esto se lo pregunto, diputada, por ahí las miradas son distintas, uno a veces ve, me pongo en Juntos por el Cambio porque es el espacio al que pertenece, pero uno a veces ve que en los frentes electorales hay como un menú de miradas y de criterios que no es lo mismo Martín Lustó que Patricia Bullrich. Hay
como algunas cuestiones de fondo que son muy distintas. Entonces, la PASO resuelve a ver quién tiene más votos, pero no necesariamente la compaginación de esos criterios o miradas distintas. Mira, ahí, Pablo, yo tengo una mirada parcial parecida a la tuya. ¿Qué es lo que veo yo en Juntos por el Cambio? Primero, lo que siempre digo, no somos el mismo partido político. Tenemos diferentes formas de ver las cosas, tenemos matices. No hay diferencias en el fondo respecto de los temas, respecto de qué es lo que hay que hacer en la Argentina para transformarla o por dónde hay que comenzar para transformarla. Seguramente en el cómo hay matices. Y para eso hace ya más de un año que están trabajando las 4 o 5 fundaciones de Juntos por el Cambio en el armado de los programas de gobierno que vamos a llevar adelante. Lo hacemos también en la Cámara, en la legislatura, a través de poder generar en el interbloque los acuerdos para avanzar en aquellos temas que nos parecen centrales y en los que creemos que hay que apostar para transformar. Hablábamos recién del litio, los escuchaba en el informe, digo, hay cuestiones muy de fondo en las que estamos de acuerdo. Y por supuesto tenemos matices, si no seríamos todos un mismo partido político y no lo somos. Pero por somos ejemplo, un frente electoral. Pienso en propuestas que generan bastante polémica, como Patricia Bullrich diciendo no tiene que haber más indemnización. No, digo, se echa a alguien, tiene que haber un seguro de desempleo y demás, como una bolsa, corrígeme Pablo, Sí. pero es como el ejemplo de Estados Unidos, ponen, ¿vos estarías de acuerdo con una reforma laboral así? Mira, nosotros creemos que hay que lograr una reforma laboral que disminuya los costos de entrada y de salida para el trabajador y para el empleador. Después, por eso digo que el cómo tiene matices. Porque ese Pero sistema... ¿qué costo tiene el trabajador en ese caso? El costo de salida. No, el costo de salida del trabajador ahí lo tiene el empleador en la salida. Claro. Sí tiene el costo de entrada, porque hacer tan alto el costo de salida o muchas veces al ser tan poco claro el costo de salida, los empleadores no toman trabajadores y eso hace que se desarrolle una economía O no los informal. toman de manera, digo, Se desarrolla legal, una economía formal, informal. ¿no? Yo recorrí la provincia de Buenos Aires durante estos últimos 2 años, toda la provincia de Buenos Aires. En todos lados los empresarios pequeños y medianos, que son los que realmente mueven la economía en la Argentina, te dicen, yo estoy para tomar 2 o 3 empleados más, pero necesito saber cuánto me va a costar. ¿Cuánto me va a costar si se va? ¿Cuánto me va a costar sostenerlo? Y esto es lo que falta, seguridad jurídica. Entonces, el cómo, y puede haber matices. Patricia explorará esa alternativa. Hay quienes exploramos otras alternativas que tienen que ver con lo que se hace en los países nórdicos o en los países europeos. Y hay quienes van a sostener los procesos de indemnización tal cual existen. La realidad es que hay que hacer una modificación porque hoy eso se transforma en un problema para la generación de empleo genuino y en blanco. Igual ahí también hay una realidad que, digo, el periodo 2015-2019, que sería el gobierno de Mauricio Macri, hubo un cierre de pymes impresionantes, hubo más desempleo que el que se puede ver ahora, de hecho, registrado, y ahí hubo una flexibilización en muchísimas, si se quiere, legislaciones o reformas. Digo, flexibilizar o bajar los controles, o en este caso una indemnización, no siempre es sinónimo de más trabajo. Porque nunca es solo una medida. En una economía como la de Argentina, Flor lo sabe mejor que yo, pero digo, en una economía como en la Argentina, donde tenés inestabilidad monetaria, donde tenés un Estado que cuesta pero que no funciona del todo bien, donde además tenés una economía informal del orden del 50%, donde tenés 7 de cada 10 chicos por debajo de la línea de pobreza, donde tenés la educación absolutamente devastada. Digo, claramente resolver una cosa, una reforma. Pero el cierre de pymes era algo muy punto. puntual, ¿no? Digo, no venden, me subió la luz a un lugar que no la puedo pagar, claro, tengo pero que estar fíjate que vos empleados. mismo estás planteando distintas causas por las cuales una pyme cierra. Digamos, tiene que ver con eso, una economía que está en crisis, pero no desde el 2015. No, una economía que viene eso seguro. arrastrando crisis. Pero convengamos tras que en crisis 2015, y no- en 2018, mejor dicho, cuando vuelve el FMI, tocó un piso muy El importante. 2018, claro. Y no sí. terminamos de resolverlo, digamos. A mí me parece que efectivamente hay que parar la pelota, que efectivamente hay que discutir el funcionamiento y el costo del Estado para que no sea tan pesado en el sistema tributario, que hay que discutir el sistema tributario, que hay que discutir el sistema laboral, cómo las leyes laborales se ayornan, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, a la Sí, claro. realidad que tenés, cómo de esa manera también resolvés la informalidad de la economía, porque después vienen los debates larguísimos de necesitamos más moratorias, necesitamos cambios previsionales y ¿No demás, están de pero la acuerdo verdad... con la moratoria que se impulsa ahora en el Congreso? No. ¿Por No, qué? porque efectivamente nosotros con respecto a la moratoria hicimos un planteo de un dictamen de minoría para mejorar la forma en que se aplicaba el cálculo para la nueva jubilación, para la nueva pensión, y la verdad que ni siquiera se dio el proceso de debate. Hubo una sola reunión donde se discutió el tema,
donde fueron además a informar algunos referentes del ANSES y se dio por terminada la discusión y se vino con el proyecto de la moratoria. Hubo del dictamen. ANSES. Hubo un dictamen de mayoría. Bueno, pero por mayoría. Sí, lo que pasa es que es lo de siempre, digamos. Si no abrimos el juego al debate pero, por ejemplo, para ahora mejorar las propuestas, bueno, pero va a ser muy difícil que podamos cambiar las cosas. Me das pie justo para hablar de juicio político, porque digo, si no hay, por ejemplo, la misma opinión en cuanto a un juicio político a la Corte, ¿por qué no se da el debate en la comisión de juicio político y en caso de que haya dictamen, se debate en el recinto? Y se vota por sí o por no. Juntos por el Cambio que va a hacer? No, en el recinto dijeron que no lo van a debatir. No. Juntos por el Cambio fue muy claro y dijo: consigan el quórum para reunir a la comisión y vamos a ir a la comisión a debatir. Y lo mismo pasa con el recinto. Consigan el quórum para hacer las reuniones en el recinto y vamos a ir a debatir. Pero la verdad que lo del juicio político, pero en serio digo, lo del juicio político es una agenda de un gobierno que no tiene nada de agenda de gestión. Pero perdón, cuando Elisa Carrió impulsó el juicio político en el año 2017 a Ricardo Lorenzetti, no parecía ni algo autoritario, ni algo antidemocrático, como ha dicho el expresidente Mauricio Macri o Patricia Bullrich, por ejemplo, y de hecho lo revolvieron a presentar Graciela Ocaña y otras compañeras tuyas de bancada. Digo, es una agenda que también tiene Juntos por el Cambio. Bueno, por eso, pero de esas diputadas, yo te digo, ¿cómo lo veo yo hoy? No, pero el comunicado fue de Juntos por el Cambio. Digo, las mismas mujeres que lo presentaron ahora dicen que es una agenda para tapar otra realidad. No, pero ¿y qué es una agenda para tapar otra realidad? ¿Y por qué Porque lo mientras presentaron nosotros entonces? vamos a estar minutos hablando del juicio político a la Corte que propicia al presidente, en un momento en el cual la Corte está tomando definiciones, lo veíamos recién, sobre reelecciones de gobernadores, sobre la situación de la vicepresidenta, Digo, y nosotros tenemos que discutir realmente qué corte necesitamos. ¿Vos sabés la cantidad de jueces que no hay designados en la Argentina? ¿Y qué corte necesitamos? ¿Vos sabés que las mujeres no tenemos ya representación en la corte? Eso lo tengo clarísimo. Bueno, entonces y vengo pidiendo desde el día que se discutir. Jubiló Jaito Menolasco que haya una mujer en la corte. Es más, una no, que haya una reforma y por que lo haya menos más tiene que haber la mitad. No, que haya más integrantes de hombres y mujeres. Bueno, pero que por haya eso más de digo, 5. claramente hay otros problemas en la agenda judicial Pero que no tiene que ver con hoy generar este clima. Porque tiene que ver con un momento de clima también. Pero Daña, hoy ¿qué pasa si genera... ¿qué pasa si el Frente de Todos, un grupo de... por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si conocemos que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, chateaba con el mano derecha de, no hablamos de Rosati, otro, Lorenzetti, Maqueda, el que te guste, y se juntaban y le decían, mira, vos tenés que no dar quórum, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro? ¿Qué pasa, por ejemplo, si además conocemos que hubo un viaje pagado por C5N, vamos a poner uno que no sea Clarín, C5N, digo en serio, vamos todo al revés, con C5N, con un par de jueces, al lago escondido? ¿Qué hubiese pasado del otro lado? ¿Qué hubiese dicho Juntos por el Cambio ante todo eso con respecto a la justicia? Lo mismo que estamos diciendo ahora. ¿Qué? Que sea la justicia la que investigue, la que valide. ¿A ellos mismos? Claro, porque es así. ¿Cómo? Porque primero hay que validar si esas pruebas que vos ahora ponés en posibilidad de que sean de Sergio Berni existan. Si efectivamente tienen correlación con el relato que se está montando en torno a eso, y si efectivamente hay un delito y si ese delito tiene que ser investigado y juzgado. Para eso ¿Por está los mismos que viajan al lago escondido? No son los mismos. Bueno, son compañeros, están en la oficina al lado. Tiene que ver justamente en para qué está la justicia. Claro, porque lo que pasa es que la justicia está para investigar el cumplimiento deja mucho que de la desear ley. y no solo en este caso, ¿no? Pero claro, y es mucho más preocupante cuando deja mucho que desear en temas de violencia de género, en temas de cuotas alimentarias, todos los temas es preocupante. en temas de expropiaciones, en temas laborales. Es mucho más preocupante cuando afecta la cotidiana del día a día de los ciudadanos. Pero eso no es la cotidiana, porque digo, cuando un gobierno, por ejemplo, dice que los servicios de telecomunicaciones son un derecho público, un servicio público, gracias por la corrección, por ejemplo, internet, telefonía celular, sabemos en el mundo en el que vivimos y venimos de una pandemia muy complicada, y la justicia te dice, no es un servicio público. ¿Eso no afecta a la vida de las personas? Claro que afecta a la vida de las personas, por eso digo, pero no tiene que ver... Y ese hombre viajó al lago escondido con el grupo Clarín. No tiene que ver con el motivo por el cual hoy el presidente impulsa el pedido de juicio político a la Corte. Hoy el pedido de juicio político a la Corte es una pantalla para tener una agenda política y pública que vaya correlacionada con la agenda judicial de la vicepresidenta y que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión, que es lo que le estamos pidiendo al presidente de la República. ¿Y qué reforma judicial entenderías vos Acabás entonces, de anunciar el 5,4% de inflación. Esto significa... 5,1. 5,1. Que 1.000 pesos en la acumulada del año, con 1.000 pesos, hoy valen 510. Lo tengo clarísimo porque cobro un salario como cualquier trabajador y exactamente, vamos al supermercado y en febrero vamos a tener que ir a comprar ya, los útiles de los chicos para que empiecen las clases. Yo no tengo chicos, bueno, digo, ahí me todos pesos. esos procesos
es lo que los argentinos estamos pidiendo que se ocupe el Poder Ejecutivo. Y en la reforma judicial, por ejemplo, porque vos decís también que funciona muy mal, ¿cómo sería la reforma judicial que plantea Juntos por el Cambio? Mira, nosotros venimos trabajando en una mesa de reforma judicial desde hace ya un montón de tiempo y tiene que ver con justamente garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, mejorar el funcionamiento de los tribunales provinciales, federales, que tenga más que ver con la cotidiana de la gente, que tenga la posibilidad de acceder esas personas con distintos tipos de oficinas y que en los distintos lugares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, y muchas cosas que tienen que ver con la coordinación de los distintos niveles de justicia por ejemplo, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, entre el conurbano y la capital federal, donde se puede optar, donde se litiga, digamos, y en realidad eso hace que mucha gente quede afuera del proceso de la posibilidad de acceder a la justicia. Me parece que nosotros necesitamos una justicia más cerca del ciudadano. Eso coincido, y menos enfocada en los problemas de la política, justamente. Me parece ¿Pero que... vos no crees que hace política hoy la justicia en Argentina? Mira, ¿No crees que todos intervienen? hacemos política, todos hacemos política. Pero la justicia no puede hacer política. Todos hacemos política. Pero no todos puede hacemos hacer política, no puede legislar. Todos hacemos política, no legislar no. Lo que hace la Corte Suprema en todo caso es decir si una ley está o no de acuerdo con su criterio. Los tiempos que maneja y, por ejemplo, haber revivido... A mí me preocupa mucho más la cantidad de jueces que no tenemos designados. Pero perdón, haber revivido una ley del Consejo de la Magistratura una ley que estaba muy cuestionada. Una ley que estaba muy cuestionada. Pero había una ley que había votado el Congreso que reemplazaba una anterior. Y lo que hizo la justicia fue meterse en el Poder Legislativo. Pero era una ley que estaba cuestionada. Pero Dani, en serio, no se sabe que estaba cuestionado o no. Bueno, revivir una ley, revivir una ley que estaba enterrada por el Congreso. La reviven porque está cuestionada, si no, no la podrían revivir. ¿Y entonces ustedes para qué legislan? ¿Para que la Corte decida cuándo puede revivir cualquier ley? Cuando hay una cuestión que se contrapone entre un conflicto de constitucionalidad entre la ley y la Constitución, la Corte tiene que intervenir, está dentro de sus funciones, lo dice la Constitución Nacional. O sea, que para vos funciona bien la Corte. Para vos funciona bien la Corte hoy. Después podemos discutir qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. No, pero eso crees que estuvo bien. En lo del Consejo crees que estuvo bien. Había un conflicto de constitucionalidad entre la ley que había aprobado el Congreso y la Constitución Nacional. Y la Corte optó por un criterio que puedo o no compartir, pero es el criterio de la Corte. Es el criterio de la Corte. Yo no formo parte de la Corte. Pero vos no podés opinar como legisladora. Sí, pero yo tengo un propio proyecto del Consejo de la Magistratura que no tiene que ver con este formato actual ni con el anterior, que tiene más equilibrios con otros actores de la vida social de la Argentina, con más presencia de los académicos, con más presencia de la ciencia, con más presencia de los abogados, digamos. Tenemos otro tipo de proyecto, otro tipo de formas de designaciones. Digamos, y esa es nuestra idea de Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano que Alfonsín lleva a la reforma constitucional del 94 como un lugar donde efectivamente se iba a administrar y a designar a los jueces. Que hoy está congelado y no funciona directamente. Entonces, en este esquema donde tenemos el Consejo de la Magistratura en la situación que vos decís, donde tenemos un montón de jueces sin designar, donde tenemos una justicia que tarda, pero que tarda además en las cosas más urgentes, que te insisto tiene que ver con la realidad de nosotros, de los ciudadanos. Sí, obvio. Y que además está cuestionada desde los distintos lugares. La verdad que tenemos mucho para discutir en términos de reforma judicial y no solo enfocarnos en la Corte, en un juicio político, que a mí realmente me parece un dislate en estos momentos de la Argentina, enfocarnos, Quedó claro. Vamos a tener frenado el Congreso, Ya está frenado el Congreso. Vamos a tener frenado el Congreso. Pero ya está desde antes, desde el año pasado. No, pero sí, ahora lo charlamos si querés. Vamos a tener frenado el Congreso, vamos a tener a todos los medios de comunicación. Frenado por decisión igual y de a Juntos por toda el la Cambio, política, ¿no? No, por decisión del gobierno. ¿Pero por qué? Porque ustedes decían que si esto está en proceso no funciona. No, porque el quórum también es una herramienta para sentarse a discutir. Bueno, pero obvio, por eso. Pero, es una herramienta política que el día de mañana puede usar al frente de todos. Que la usó, de hecho. Por eso digo. No, pero es no una importa. Decisión, pero es legal. Claro, es absolutamente. Totalmente. No, pero yo lo que te quiero decir, ¿por qué digo es decisión del gobierno que el Congreso no funcione? Porque hoy publicaron el decreto a extraordinarias. Sí. Pedimos hasta el cansancio, lo dijimos por todos lados, que se sacaran lo del juicio político para que pudiéramos tener sesiones extraordinarias. Pero ellos también tienen el derecho de ponerlo, así como ustedes de no dar quórum. Por eso. Pero ni siquiera se produce la posibilidad de sentarse, de dialogar, de que haya una mesa política donde se decida entre el gobierno y la oposición, que no es solo Juntos por el Cambio, en el Congreso por lo menos, y la oposición, discutir algunos temas de consenso y poner en funcionamiento aquellos temas que tenemos que discutir. Igual son 27 proyectos, ¿no, Pablo? Sí, entre los 27 proyectos, es interesantísima la conversación esta porque uno parece, a mí me da la impresión que con el juicio a la Corte,
no se están discutiendo argumentos. Exacto. Se están discutiendo en los dos lados, digo, porque hay una coincido. serie de argumentos que se está diciendo si sí, si corresponde, si no corresponde. Y nadie está diciendo que no corresponde porque no hay argumentos. Entonces me parece que se está en una gran trampa porque no hay posibilidad de conversación, no hay posibilidad de diálogo, que es un tema muy complicado. De hecho, entre los 27 puntos de la extraordinaria está la creación de las universidades nacionales, que un sector de tu bloque de Evolución Radical venía acompañando y después porque por presión interna, por lo que sea, se decidió tampoco acompañar esa discusión. Da la impresión que no hay margen para que nadie se corra medio centímetro de lo que establece la imposibilidad de reconocer la conversación con el otro. Exacto, yo creo que el gran problema es la imposibilidad de dialogar que estamos teniendo. De hecho, yo me sonrío cuando hablas de los proyectos de creación de las universidades, porque soy una de las diputadas que las impulsa, que las defiende, que firmó los dictámenes en la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuesto. Digo, la verdad que es un tema que para mí es muy importante debatir, y que tiene mucho que ver no solo con lo que yo hago, sino también con lo que la Argentina necesita. Fíjate que hace un ratito hablábamos del litio y decíamos, bueno, se necesita que se empiecen a fabricar las celdas en la Argentina, creo que lo decía el gobernador de La Rioja. Bueno, hay una universidad acá cerquita, la Universidad Nacional de La Plata, que ya lo está haciendo. Por eso necesitamos más universidades en el territorio. Pero no se va a votar. Bueno, se va a debatir. pero No, fíjate, no sé, digo, la realidad es que... Vuelvo al punto de los matices. Hay diputados de Juntos por el Cambio que dicen que no, casi a muerte en la creación de universidades. Porque sería más plata del Estado. Absolutamente. Yo he discutido con esos diputados, hemos tenido debates interesantísimos, muy profundos. Son matices, efectivamente, son matices. Todos estamos de acuerdo que la educación tiene que mejorar, todos estamos de acuerdo que la educación derrama positivamente en el crecimiento y en el desarrollo de la sociedad. Hay diputados que no son de la provincia de Buenos Aires, como soy yo, y que quieren que esas universidades se discutan en otros lugares. Yo insisto en que la provincia de Buenos Aires necesita más universidades por la cantidad de habitantes que tiene. Y la verdad es que esta discusión se da con muchísimo respeto, con muchísima altura, y después cada uno toma la posición que quiere. Ahora, ¿cuál es el secreto ahí? Tenemos que cerrar. Pero El diálogo. Para que cierres. El secreto es el diálogo. Si nosotros no logramos sentarnos en una mesa política, la oposición y el oficialismo, a discutir cómo vamos a transitar este 2023, la verdad que el futuro que nos queda a los argentinos es bastante complejo, por lo menos durante este año. Ojalá sea el Congreso, porque es el lugar, ¿no? Para que debería ese diálogo serlo, ocurra. sí. Gracias, No, Dania, muchísimas gracias. ¿Sos hincha a de ustedes. Sarmiento de Junín? No, soy hincha de Estudiantes de La Plata. Mira, bueno, bien. Gracias. Hacemos un corte, ya venimos. Último minuto directamente, de Desiguales. Nos tenemos que ir. El lunes nos reencontramos, horario de verano, 8 de la noche, con Pablo Caruso, que vuelve de sus vacaciones. Lo extrañamos mucho, así que vuelve el aplauso para Caruso, que vuelve. Y un feliz cumpleaños para Darío García, hermano de nuestro productor, que nos ve todos los días, así que muy feliz cumpleaños. Chau, buen fin de semana. Adiós.